Cómete la vida más natural es un espacio en donde se puede hablar de experiencias de profesionales de la salud, de pacientes, de personas, de temas sobre alimentación, nutrición, salud, enfermedad, hábitos y de historias de vida de una manera relajada y natural. Además, aprenderás cómo romper aquellas barreras que te impiden llegar a tus objetivos. Pretendemos dejar un poco de nosotras en ti. Donde simplemente se trata de compartir para que encuentres esa conexión entre la nutrición y la conciencia. No nos centramos en el peso porque no es lo más importante y no define lo que eres. Yo soy Viridiana Espinosa. Yo soy Rosario Nava. Y nosotras te vamos a estar acompañando en este espacio, tu espacio. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio y a este nuevo episodio, nuestro episodio número 2. El tema que vamos a abordar el día de hoy es una de las interrogantes más frecuentes en consulta y creo que la mayoría de las personas nos lo hemos preguntado alguna vez en la vida. ¿Cuál es mi peso ideal? ¿De verdad existe el peso ideal? Vamos a indagar un poco en este tema tan extendido y si de verdad tiene sustento científico. Y para esto nos acompaña el día de hoy mi amiga y colega Rosario Nava. Rosy, estoy muy contenta de que nos acompañes el día de hoy, que compartas en este espacio tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia. Muchas gracias de verdad, Rosy. Es un gusto compartir este espacio contigo. Y para comenzar a abordar el tema, ¿qué te parece si primero nos comentas con base a lo que sabes, con base a o en base a lo que revisamos, a tu experiencia, a tu expertise, si realmente existe el peso ideal? ¿Qué nos puedes compartir, Rosy? Antes que nada, gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en un episodio más, por acompañarnos, gracias a ti y a nuestra audiencia. Realmente es un tema muy importante que nosotros quisimos tocar en este podcast y precisamente cuando uno piensa en cuidarse, inmediatamente viene a la mente el término de un peso ideal. Bueno, en la consulta a los nutriólogos o al médico siempre se nos pide sugerir un intervalo de peso. Esto para relacionarlo con un estado de salud. Generalmente nosotros debemos de dar esta recomendación, pero el término de peso ideal fue criticado por mucho tiempo, desde 1942, ya que se producía una idea errónea de buena salud y de buena apariencia. En México y en todo el mundo aún es muy frecuente encontrar profesionales de la salud o distintas personas que pues sigan utilizando este término. Sin embargo, se ha sugerido un término más correcto, que es el término de peso corporal saludable. ¿Y qué es lo que incluye? Bueno, este término nos ayuda a definir el intervalo de peso que se relaciona con un buen estado de salud. Generalmente, pues se estima con algunas tablas o con el uso de fórmulas. ¿Podrías platicarnos un poquito de lo que has encontrado, Viri, acerca de este término? Así es, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Entonces, bueno, podríamos decir que podría existir un peso ideal si se tomaran como varios factores, ¿no? Como la edad, la estructura ósea, la dieta, el metabolismo, la genética. También si la persona padece alguna patología, ¿no? Y es por Entiendo. esto que resulta mucho más apropiado hablar de peso saludable, como tú dices, porque siempre se anda en busca de ese peso ideal, ¿no? Estereotipado, que es inalcanzable y que muchas veces pues no es real. Y bueno, para entrar un poquito en el tema, como me preguntabas, me gustaría hablar principalmente de un parámetro que es sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que en este caso pues es el índice de masa corporal, el cual es utilizado frecuentemente para clasificar el peso, el sobrepeso, la obesidad
Y obviamente, bueno, la Organización Mundial de la Salud sugiere que toda la población debiese encontrarse en un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, ¿no? Para que toda la población se considere con peso normal. Y digo normal así entre comillas, ustedes no me ven, pero le estoy haciendo así con mis deditos entre comillas, Ajá. porque indagando más en información sobre el índice de masa corporal, en relación a que nos muestra el rango en el que debería de estar nuestro peso, este parámetro, bueno, está siendo cada vez más obsoleto, justamente porque solo relaciona el peso con la talla y clasifica así nuestro peso, ¿no? Y además de que es muy fácil y muy rápido calcular, por eso se utiliza mucho, pero solamente relaciona nuestro peso y nuestra talla, entonces no ve otros factores que son importantes. Entonces, el índice de masa corporal simplemente nos da una idea en cuanto a la salud de la persona, ajá, pero no debería servirnos para valorar la salud. Para esto, pues debemos de tener en cuenta si la persona es activa, si come bien, si tiene parámetros bioquímicos adecuados, como por ejemplo su glucosa, su colesterol, el ácido úrico, triglicéridos, hemoglobina, no sé, datos que en conjunto sí nos pueden ayudar a determinar la salud de una persona. Por eso, también bueno, en los artículos que estuve revisando, hoy en día ya muchos expertos sugieren dejar la báscula a un lado, dado que muchas veces resulta un poco engañosa, porque el peso por sí solo, pues es diferente según el momento en el que te peses, ¿no? Si te pesas con zapatos, si te creció el cabello, si un día te pesaste con ropa ligera, si otro día no, no sé, muchos factores que van a diferir el peso de una persona. Es por eso que pues no es tan recomendable darle tanta importancia al peso. Por eso aquella frasecita que nos dice no darle peso al peso. Entonces, sí ha sido muy cuestionada por el índice de masa corporal por muchas publicaciones y como ejemplo, pues doy la de Gerardo Bause, que también, bueno, se la vamos, todos los artículos que revisamos se los vamos a dejar en el link, bueno, aquí abajito. Esta de Gerardo Bause, en donde se tomó el índice de masa corporal, también se tomó el peso ideal, se tomó el porcentaje de grasa en personas de grupos etarios y donde se llegó a la conclusión de que se clasificó el peso normal a aquellas personas que tenían alto porcentaje de grasa. O sea, no sé si me entiendas ahí en esa. O sea, sacaron Ajá. solamente el índice de masa corporal Ujú. y las clasificó con un peso normal a aquellas que tenían un exceso de grasa. Entonces, por eso es que yo decía que el índice de masa corporal no es un parámetro tan fiable. Y así lo dice esta publicación. Entonces, les dejamos el link para que puedan revisarla completita, todas las publicaciones que estuvimos revisando. Y bueno, también creo que estuviste revisando algunas, si nos puedas compartir alguna, Rosy, en relación a esto del índice de masa corporal que estoy comentando. Así es. Como bien dices, el índice de masa corporal se ha empleado de forma masiva como un indicador para un pronóstico de salud. Generalmente es lo que empleamos de manera así muy, muy rápida. Este término ha sido cuestionado en múltiples publicaciones. Recordamos, por ejemplo, una de las más recientes de López y colaboradores. Este artículo lo encontramos en la revista de Salud Pública y Nutrición, que concluye que el uso de categorías como el IMC como un indicador principal, pues nos lleva a una clasificación incorrecta por parte de la Exacto. población para decir que realmente son personas. El error nace Ajá. tanto de considerar personas, digamos, cardiometabólicamente sanas a las que no están. Ajá. Por mucho que nos Sí. cuesta interiorizar este concepto, el peso no lo es todo, ni desde el punto de vista de la imagen, ni tampoco desde el de la salud. Como mencionamos al inicio del podcast, el peso realmente no lo es todo.
Ujú. Actualmente los investigadores y profesionales debemos de considerar muchos puntos para realmente definir a una persona pues sana. Eh, por ejemplo, pues durante mucho tiempo, como tú mencionas, pensábamos que una persona delgada era sana. Así es. Personas que son consideradas con cierto grado de obesidad o sobrepeso pueden estar metabólicamente sanas. ¿Qué significa? Que sus indicadores triglicéridos, glucosa, colesterol pueden estar perfectamente en los valores indicados. Entonces Claro. es un término en el que nosotros debemos de poner mucha atención y tener mucho cuidado. En algunos casos Así es. incluso personas con un IMC adecuado pueden tener una mayor cantidad de grasa corporal. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención al utilizar solamente ciertos términos para definir lo que es el peso ideal. Como bien nos decías, no podemos solamente basarnos en el índice de masa corporal, sino que hay que interiorizar más otros términos. Eh, Son valores que se utilizan muchísimo, peso ideal, índice de masa corporal. Tan solo si nosotros ponemos en Google el término de peso ideal, ni siquiera pasa un segundo y nos va a arrojar un resultado de 401 millones de resultados que nos van Sí, a llevar inmediatamente al cálculo del IMC y pues obviamente es sí, muy la sencillo. mayoría. Eh, Poner nuestro peso, nuestra estatura y ese término nos dice estás obeso, estás en un peso normal y entonces ese término se nos queda a nosotros muy, muy, muy realmente marcado en la cabeza, que debemos de pesar cierta cantidad y eso nos va a definir que realmente tenemos un buen estado de salud. Ujú. Entonces nosotros debemos de considerar muchísimas cosas más, tanto en la consulta como profesionales de la salud, y para dar estas recomendaciones. Ajá, y Algo que no nos solo, puedas ay, compartir. perdón. Sí, Ajá, ok. eh, que no se queden solamente con ese número que les da la fórmula, ¿no? De dividir el peso entre la talla al cuadrado, que es la fórmula del índice de masa corporal. Ajá, entonces el problema Exacto. es que no se tiene en cuenta eso, ¿no? Como otros factores como el porcentaje de grasa o los indicadores como ahorita nos comentabas, bioquímicos, además de tomar en cuenta pues las patologías, los factores genéticos también es bien importante porque todo eso pueden contribuir a que una persona tenga un exceso de grasa a pesar de que sigue un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo biológico que no podemos cambiar. O sea, tienen una patología o algo, algún factor genético y es biológico, no se puede cambiar. Y que posiblemente ese exceso de grasa no perjudique la salud porque es algo biológico y va a estar ahí siempre, ¿no? Como mencionabas. Entonces, el índice de masa corporal solamente etiqueta. Es por eso que no es tan recomendable tampoco clasificar a las personas exclusivamente con base, o en base al índice de masa corporal, Así es. porque a veces hasta llegan, o sea, es como, creer que es su peso saludable tal numerito y quieren llegar a ese número haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor posiblemente su cuerpo pues está saludable. Exactamente. Sí, como tú bien lo mencionas, eh, bueno, nuestra experiencia en la consulta es esa. El paciente cuando llega con esa idea de inmediatamente querer conocer cuál es su peso ideal, en qué peso debería de estar. Y a veces nos obsesionamos tanto con este número que pues somos capaces de hacer lo que sea y llegar Así es. a situaciones muy riesgosas que realmente pueden poner nuestra salud En en un peligro. riesgo Ujú. muy, muy grande, ajá, en un peligro. Sí, en peligro de la Recordemos salud. que así es, que el peso no es más que una variable a la que le hemos trasladado una importancia excesiva y esto contrasta mucho con el terreno de la salud de nuestros días y más allá de ese factor,
El peso se ha convertido, podríamos decir, en la gasolina que usa el motor de la moda, de la cosmética, lo podemos ver en las redes sociales, en la que nos ponen cierto estereotipo de un cuerpo perfecto y es el que nosotros debemos de tomar. Si nosotros vemos y nos remontamos a años pasados, podemos ver lo que era antes el cuerpo ideal, lo que se consideraba como el cuerpo ideal. En los 50, en los 60, vemos que este estereotipo ha ido cambiando con el paso del tiempo y pues ahora realmente lo que se nos pide o el cuerpo ideal es un cuerpo muy delgado. Realmente nosotros nos basamos en estas publicaciones para ponernos de ejemplo, compararnos. Y esto pues nos lleva a casos de depresión, frustración, porque sabemos que o consideramos que no vamos a vernos así, sin tener en cuenta que realmente estas publicaciones a veces pues tienen Photoshop o muchas cosas que influyen y que realmente afectan nuestro estado de salud, tanto físico como emocional. Así es, Rosy, estoy de acuerdo contigo. Muchas personas quieren llegar a un número específico y muchas de estas pues están dispuestas a hacer de todo, ¿no? Yo en consulta he platicado con pacientes y pues sí, en la historia clínica me comentan por todo lo que han pasado y de verdad algunas de esas cosas han sido muy extremas. Son temas que o historias de vida que vamos a poder transmitir en este espacio más adelante de los pacientes, ¿no? Porque es otro tema muy importante que hay que tocar para que pues no se siga dando. Entonces llegan a cosas que dañan su salud sin darse cuenta que lo más importante va más allá de un peso, ¿no? He tenido, te digo, en consulta que se ponen métodos raros así donde han sufrido, de verdad, se han puesto a llorar. A veces hasta parezco psicóloga, porque de Claro, verdad que sí pasan por muchas cosas muy traumáticas y no solamente adultas, o sea, desde niñas. Es toda una historia que tiene cada paciente que contarte, porque de verdad es bastante. Entonces, hay muchas, como tú decías, frustra y causa también daño emocional importante. Y a veces es muy difícil que una persona que ya ha pasado por todo eso, pues siga o pueda llevar un plan de alimentación así como flexible, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, que tiene ya como muy arraigado todo eso por todo lo que ha pasado, que es bien difícil y que hay que, bueno, en esas situaciones, pues a veces es importante canalizar al paciente con un profesional de la salud, como en este caso puede ser un psicólogo que lo pueda ayudar en esa parte. Entonces, es como a veces se tiene que trabajar, ¿no? De manera integral para que el paciente pueda llevar a cabo un plan o un tratamiento nutricional, porque de verdad es bien, bien difícil, porque sí pasan por cosas que han sido muy dolorosas y desde pequeños, ¿no? Cosas de verdad que ni se imaginan, pero bueno, les decía, ese es un tema que vamos a tratar más adelante con todos ustedes porque es importante mencionarlo, no quedarse callados ni pues sí, guardar silencio, ¿no? Sí se tiene que saber que es bien importante y que puedes seguir un tratamiento nutricional sin sufrir, sin que sea doloroso. Entonces, así es. esto te lo explico porque muchas veces hay quien no requiere de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te doy así como un ejemplo. Pensemos en dos pacientes que pesan lo mismo. Ajá, por eso es bien Ujú, importante no irse nada más con el índice de masa. Los dos pacientes, ¿no? Que pesan lo mismo, que miden lo mismo. Entonces, estas dos pacientes tendrían el mismo índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Pero exacto. pueden ser muy diferentes entre sí, una de otra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a lo mejor una Exactamente.
pueda tener 45% de grasa y la otra 19% de grasa. Pero para esta última que tiene un 19% de grasa, nos indicaría que tiene sobrepeso, si solamente le sacaríamos el índice de masa corporal, u obesidad. Y la realidad es que no es así, puesto que su peso deriva de masa muscular, porque tiene un porcentaje este, de grasa de 19. Entonces, imagínense a esta paciente, a esta última paciente haciendo de todo con llegar a ese número, ¿no? Cuando todo lo que indica es que no tiene riesgo alguno. Entonces, se tiene que hacer una valoración, pues bien, para que no se llegue a estos extremos. Así Entonces, es. bueno, en consulta también, bueno, tengo pacientes que tienen constitución entre más bien debajo del 18.5 o por arriba de 25 y pues no presentan riesgo alguno. Como tú dices, tienen todos sus bioquímicos normales, se sienten bien con su peso, andan bien por la vida. Entonces yo a estos Así. pacientes se van de alta con su peso, con el que se sienten bien, con el que se sienten cómodos, sin riesgos y pues también contentos, ¿no? Y no hay que, por qué irse a los extremos. O sea, hay salud en todas las tallas, pero sí hay que hacer, bueno, un estudio completo, una valoración nutricional completa y no solamente con el índice de masa corporal, que muchas veces, bueno, no es por criticar a los médicos, hay médicos muy buenos, pero yo, bueno, también en consulta me han llegado pacientes que, pues el médico los regaña, ¿no? Simplemente porque tienen un índice de masa corporal arriba de 25, ya los están regañando ya cuando, bueno, no ven otros factores, otras cosas, más allá, ¿no? Pero bueno, Claro. y sin darse cuenta, bueno, porque si llegan con el médico es porque tienen a lo mejor alguna patología y necesitan de algún medicamento, pero no ven otras cosas más, ¿no? Detrás de, pues también es bien importante lo emocional, o tomar en cuenta lo emocional de la persona. Exacto, como bien dices, eh, siempre se les recomienda acercarse a profesionales de la salud, ya que actualmente existen influencers, muchas Ajá. personas que quieren dar consejos de nutrición, consejos de salud, sin realmente tener una preparación para poder darlos. Entonces, esto nos lleva a un riesgo muy grande y consideremos que estamos jugando con algo muy importante que es nuestra salud. Realmente lo es todo. Cuando perdemos la salud, lo perdemos todo y valoramos realmente lo que nosotros teníamos. Entonces hay que tratar de eliminar este término de peso ideal porque no tiene un sustento científico. Surgió realmente por la sugerencia de una compañía de seguros, que era la Metropolitan Life, que diseñó unas tablas precisamente para dar Ajá. unas recomendaciones de altura, de complexión. Estas tablas las crearon con la finalidad de establecer ciertas tarifas para los clientes acerca de los seguros de vida. No eran entonces como unas tablas para dar unas recomendaciones de salud. Esas tablas se quedaron ya como una base para recomendar cierto peso, un peso Según tu ideal, talla, ¿no? exactamente, y hasta la fecha aún se siguen utilizando y se acuñó ese término de peso ideal que realmente no tiene un sustento científico. Lo que ahora nosotros como profesionales de la salud es utilizado más correctamente el término de peso corporal saludable. Entonces vamos a tratar de eliminar esta idea de que el peso lo es todo, de un peso ideal, de llegar a cierta meta o de tener cierto número y ya pensamos que al tener este número, nuestra vida en automático va a ser feliz, sino que vamos a tratar de considerar otros muchos aspectos, como nos dijiste muy bien anteriormente, para poder considerar que realmente estamos sanos. Así es. Y bueno, hay que enfocarse más en el bienestar, ¿no? Bueno, de pensar, de seguir un estilo de vida más saludable, ¿no? Más que centrarse en el peso, pues estar como más conscientes
de lo que le damos a nuestro cuerpo, de lo que hacemos por nuestro cuerpo, porque pues es el que hace todo por nosotros, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es llevar un estilo de vida saludable, em, que es el que te va a llevar a un peso donde te sientas bien, donde te sientas cómodo y de que todo tu organismo pues esté funcionando de la manera más adecuada y que te sientas bien contigo mismo y pues nada más, ¿no? Que seas flexible, porque a veces hasta somos como muy rígidos, somos muy estrictos con nosotros mismos, y no solamente en la alimentación, ¿no? Sino en todo, pero bueno, esto, como tú decías, hay mucha influencia allá afuera, mucho bombardeo, mucha publicidad, pero lo más importante, te decía, pues es como que estar consciente y pues para eso estamos aquí, ¿no? En este espacio para borrar sí, muchos mitos, muchas ideas que se tienen en relación a la alimentación y a la nutrición. Exactamente. Nuestra recomendación final es esa, considerar muchísimos más aspectos que solamente el peso, porque esto realmente nos va a llevar a una infelicidad y podemos obtener este número por cualquier método, haciendo muchas cosas riesgosas y realmente cuando lleguemos a él no vamos a tener este estado de salud completo y tampoco nos va a traer la felicidad. Claro, entonces hay que enfocarse en el bienestar que brinda estar bien nutrido, porque eso es suficiente. No se trata de estar delgados o ser los más fit o alcanzar ese peso ideal que nos está indicando una fórmula. Así que, bueno, podemos concluir que el peso ideal no existe, que lo que existe es el peso saludable y que este último, pues no es un número, sino que es el peso en el que te sientes bien, en el que te sientes cómodo, en el que te sientes feliz y existe la salud en todas las tallas. Hay muchas cosas que la báscula no mide, no te dice qué tan fuerte eres, no te dice cómo te ves, cómo te sientes o lo que vales como persona. Entonces, no te obsesiones por buscar un número específico. Si te sientes cómodo o cómoda con tu cuerpo y sin riesgo, lo que indique la báscula no es tan importante. Y bueno, hasta aquí terminamos el episodio del día de hoy. Espero que lo que escucharon en este espacio sea de gran aporte. Déjenos sus comentarios, sus recomendaciones de temas que quieran escuchar en este espacio, porque es para ustedes. Y de antemano, bueno, les agradecemos mucho su interés por estas pequeñas charlas que con toda la vibra y energía hacemos posible para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de Cómete la vida más natural. Gracias, Rosy. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar ¿de qué, Rosy? El siguiente episodio estará buenísimo, por favor les pedimos que no se lo pierdan. Es un término muy importante que también relacionamos mucho con la palabra nutrición, con el nutriólogo, y es el término de dieta. Así que los invitamos a seguirnos. Dieta. Así es, un término muy, muy controversial también, que siempre se utiliza. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestro próximo episodio, ya que va a estar buenísimo, para seguir compartiendo historias de vida, historias de nutrición, historias nuestras, historias y experiencias. Pues aquí los esperamos. Agradecemos mucho su atención y fue un placer estar con ustedes.